Nacido del rechazo, criado en el desprecio y convertido en un líder inesperado, Jefté es la figura bíblica que desafía todas las probabilidades. Hijo de una ramera, expulsado por su propia familia y transformado en un juez que lideró a Israel hacia la victoria, su historia no es solo un relato de fe y valentía, sino también una advertencia sobre las decisiones que marcan destinos. Pero, ¿qué llevó a un hombre rechazado por todos a convertirse en un héroe, y al mismo tiempo, en el protagonista de uno de los sacrificios más controversiales de la Biblia? Quédate hasta el final para descubrir cómo la vida de Jefté dejó lecciones eternas que aún resuenan hoy. No olvides suscribirte al canal, compartir este vídeo y unirte a la conversación en los comentarios. Esta historia cambiará tu perspectiva sobre liderazgo, fe y el poder de las palabras. Comencemos. El tiempo de los jueces era una era de incertidumbre, un ciclo interminable de pecado, opresión, clamor y liberación. En esos días, Israel parecía incapaz de sostener una relación estable con el Dios que los había liberado de la esclavitud en Egipto. En lugar de caminar en obediencia a su ley, el pueblo se dejaba arrastrar una y otra vez hacia los ídolos de las naciones vecinas. Las estatuas de Baal y Astarte, con sus promesas de fertilidad y prosperidad, adornaban los altares en las colinas y los hogares de Israel. La tierra que una vez había sido prometida como herencia de paz y prosperidad ahora, estaba llena de disputas internas y opresión externa. En esta época de decadencia espiritual, los amonitas, una nación vecina, se alzaron con fuerza contra Israel. Eran despiadados, invadiendo tierras, saqueando aldeas y sometiendo a los israelitas a crueles impuestos. Año tras año, los amonitas se fortalecían, y cada temporada de cosecha traía consigo no solo la esperanza de alimentos, sino también el temor de que los enemigos se llevaran los frutos del arduo trabajo del pueblo. La opresión era más que física, era un peso espiritual que aplastaba al pueblo. Sin un rey que los guiara y con líderes débiles e indecisos, Israel se convirtió en un campo de lucha por el poder y la supervivencia. Los clanes y tribus se disputaban los recursos en lugar de unirse contra un enemigo común. La división interna debilitaba su capacidad de resistencia. En medio de este caos, el nombre de Dios fue olvidado por muchos. Aunque algunos fieles aún clamaban en secreto, la mayoría se había rendido al fatalismo, creyendo que los dioses extranjeros ofrecían respuestas más rápidas a sus necesidades inmediatas. Fue en este ambiente sombrío que nació Jefté, en Galaad, una región que llevaba el nombre de su padre. Galaad era una tierra marcada por sus colinas y valles, un lugar que podía haber sido un símbolo de esperanza, pero que ahora reflejaba el quebrantamiento de la nación. Jefté era hijo de una mujer que muchos despreciaban. Su madre, una ramera, no tenía el lugar de honor que otros padres deseaban para sus hijos. A pesar de esto, Galaad reconoció a Jefté como suyo, aunque este reconocimiento no protegió al niño de las miradas de desprecio ni de los murmullos a sus espaldas. Desde joven, Jefté entendió el significado de la lucha. En el seno de su propia familia, los hijos legítimos de Galaad lo miraban con desdén. Para ellos, Jefté no era más que un recordatorio del error de su padre, una mancha en la reputación de su casa. Sin embargo, este rechazo no aplastó su espíritu. Incluso en su juventud, Jefté demostró una tenacidad que pocos podían igualar. Era rápido de pensamiento, ágil de cuerpo y poseía una inteligencia afilada que lo hacía destacar. Pero su lugar en la sociedad ya estaba marcado, y la sombra de su madre siempre lo acompañaría. Israel, dividido y quebrantado,
No parecía tener espacio para un muchacho como Jefté. La nación clamaba por un líder, alguien que pudiera unir a las tribus dispersas y enfrentar la amenaza amonita, pero los ojos de los ancianos no se volvían hacia un hijo ilegítimo. Los días pasaban en un torbellino de miedo y desesperación, y cada amanecer traía consigo una pregunta inquietante: ¿cuánto tiempo más permitiría Dios que su pueblo sufriera? ¿Acaso se había olvidado de ellos, tal como ellos se habían olvidado de él? La casa de Galaad, aunque vasta y próspera, nunca fue un hogar para Jefté. Desde pequeño, sus días estaban teñidos de desprecio y sus noches de soledad. Aunque compartía sangre con los hijos legítimos de Galaad, no compartía su favor. La madre de Jefté, una mujer cuya historia se susurraba en tono de burla, era el motivo de su deshonra. En un mundo donde el linaje y la reputación lo eran todo, él era una anomalía, un recordatorio vivo de un error que su padre prefería olvidar. De niño, Jefté hacía lo que podía para ganar la aprobación de los demás. Su fuerza y agilidad lo hicieron destacar entre los jóvenes de su edad. Mientras otros titubeaban al subir las empinadas colinas de Galaad o al enfrentarse al calor abrasador del sol, Jefté lideraba con valentía. Trabajaba incansablemente en los campos, participaba en las tareas domésticas y mostraba una destreza sorprendente en el manejo de las armas rudimentarias de la época. Sin embargo, todo esfuerzo por demostrar su valía parecía caer en saco roto. Sus hermanos, hijos de la esposa legítima de Galaad, se aseguraron de que Jefté nunca olvidara su lugar. No era raro que lo acusaran de cosas que no había hecho o que lo obligaran a realizar las tareas más ingratas. Sus burlas eran despiadadas, sus palabras cortantes como cuchillos. «No eres uno de nosotros», le decían. «Eres un bastardo, hijo de una ramera. No tienes derecho a esta casa ni a esta tierra». Jefté, a pesar de su juventud, entendía el peso de esas palabras. Aunque su padre trataba de ofrecerle cierta protección, Galaad no podía enfrentar el odio de su propia esposa e hijos. Gradualmente, el padre que debía defenderlo comenzó a mirar hacia otro lado. Cada día que pasaba, Jefté se sentía más como un extraño en su propia casa, como si los muros que lo rodeaban quisieran expulsarlo tanto como lo deseaban sus hermanos. El momento inevitable llegó. Una noche, los hermanos de Jefté se reunieron y lo confrontaron. Con los ojos encendidos de odio, le dijeron: «No heredarás nada de nuestro padre. No tenemos intención de compartir la casa de Galaad con el hijo de una mujer como tu madre». No hubo discusión, no hubo lugar para el debate. Esa misma noche, Jefté fue expulsado. Tomó lo poco que tenía y salió al camino, dejando atrás la tierra de su infancia y el hogar que nunca lo aceptó. Mientras caminaba, el peso de su exclusión lo aplastaba. La noche estaba fría, y el cielo estrellado parecía tan distante como el amor que nunca había conocido. Jefté reflexionó sobre su identidad, sobre quién era y quién podía llegar a ser. ¿Era solo un hijo ilegítimo, un error de su padre, como decían sus hermanos? ¿O acaso había algo más para él, algo que no podía ver pero que sentía arder en lo profundo de su ser? A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, Jefté comenzó a encontrar respuestas en su propio interior. Aunque el dolor de la exclusión seguía vivo, decidió que no dejaría que el rechazo definiera su vida. Su madre, a quien apenas recordaba, había vivido una existencia de marginalidad, y él entendía ahora cuánto había luchado ella también. Ese linaje que otros despreciaban,
Él lo comenzó a valorar como una fuente de fortaleza. Era fuerte porque había sobrevivido al desprecio y al abandono. Era resiliente porque no había otra opción. El camino lo llevó a Tob, una tierra lejana donde nadie conocía su pasado ni juzgaba sus orígenes. Allí, entre los exiliados, los marginados y los despojados, Jefté encontró un lugar. Se rodeó de hombres que, como él, habían sido rechazados por la sociedad. Con ellos, comenzó a construir algo nuevo, una vida marcada no por el linaje que había dejado atrás, sino por el líder que estaba destinado a ser. A pesar de las cicatrices que llevaba en su alma, Jefté entendió que su lucha interna lo estaba moldeando para algo más grande, algo que todavía no podía imaginar. Tob era una tierra de nadie, un rincón remoto donde las leyes parecían ser dictadas por la fuerza y la astucia. Aquí no había grandes ciudades ni estructuras de poder. En su lugar, las colinas y los llanos estaban habitados por aquellos que habían sido expulsados de sus tierras natales, hombres sin hogar ni destino. Era un refugio para marginados, un lugar donde las historias de fracaso y dolor se entrelazaban con la desesperación de sobrevivir otro día. Cuando Jefté llegó a Tob, lo hizo con el peso del rechazo aún fresco en su corazón. Pero no tardó en darse cuenta de que esta tierra áspera y sin reglas era una oportunidad para comenzar de nuevo. Aquí, no había hermanos que lo miraran con desdén ni ancianos que despreciaran sus orígenes. En Tob, Jefté no era el hijo de una ramera ni un intruso. Era simplemente otro hombre luchando por encontrar su lugar en el mundo. Poco a poco, Jefté comenzó a destacar entre los hombres de Tob. Aunque muchos de ellos eran rufianes y mercenarios, reconocieron en él una mezcla inusual de astucia, coraje y carisma. Jefté no era solo fuerte físicamente, poseía una mente aguda y una habilidad natural para liderar. En un lugar donde el caos era la norma, él ofrecía orden. En un entorno donde cada hombre estaba por sí mismo, Jefté comenzó a unir a los marginados bajo un objetivo común. Se rodeó de un grupo de hombres con pasados tan duros como el suyo. Algunos habían sido expulsados de sus familias, otros eran antiguos soldados que habían caído en desgracia. A pesar de sus historias de fracaso, Jefté vio potencial en ellos. Les enseñó a luchar en formación, a confiar el uno en el otro y a desarrollar tácticas que les permitieran sobrevivir y prosperar en una tierra donde cada enfrentamiento podía ser una cuestión de vida o muerte. Su liderazgo no se basaba únicamente en la fuerza bruta. Jefté poseía una habilidad poco común para comprender a las personas, para identificar sus fortalezas y debilidades y utilizarlas en beneficio del grupo. Les ofreció algo que muchos de ellos nunca habían tenido: un propósito. No era solo su jefe, era su líder, y en muchos sentidos, su salvador. Bajo su guía, los hombres de Tob pasaron de ser un grupo desorganizado de fugitivos a una fuerza formidable. Se convirtieron en protectores de los débiles en la región, enfrentándose a bandidos y saqueadores que aterrorizaban a los asentamientos cercanos. Pronto, su nombre comenzó a resonar más allá de Tob. El líder de los marginados, lo llamaban. Incluso aquellos que no lo habían conocido sabían que era un hombre al que no debían subestimar. Jefté veía su vida reflejada en las historias de héroes que había escuchado durante su infancia. Como José, el hijo favorito de Jacob que fue vendido por sus hermanos, él también había sido rechazado por su familia, solo para encontrar un lugar donde su liderazgo pudiera florecer. Como Moisés, quien había sido expulsado de Egipto y vagado en el desierto antes de ser llamado por Dios,
Jefté había transformado su exilio en una oportunidad para crecer. Estas historias no eran solo mitos para él, eran ejemplos de cómo el rechazo podía ser el preludio de algo mucho más grande. A pesar de todo, Jefté no se dejaba llevar por el orgullo. Sabía que su liderazgo en Tob no borraba el dolor de su pasado ni le aseguraba un futuro brillante. Sin embargo, en el rostro de cada hombre que lideraba, veía un reflejo de sí mismo. Ellos eran los olvidados, los despreciados, los que la sociedad consideraba inútiles. Y, sin embargo, bajo su guía, se habían convertido en algo más. Los días en Tob eran duros, pero Jefté los enfrentaba con una determinación inquebrantable. Cada batalla ganada, cada vida salvada, cada hombre que encontraba en él un líder digno, reforzaba su creencia de que su historia no había terminado. Aunque no podía verlo con claridad, el propósito de su vida comenzaba a revelarse lentamente. Su exilio, lejos de ser el final, era solo el principio de un destino que cambiaría no solo su vida, sino también la de toda una nación. Los amonitas, fortalecidos por años de conquistas y saqueos, intensificaron su asedio sobre Israel. Su ejército avanzaba como una tormenta, arrasando campos, quemando aldeas y tomando cautivos. Cada temporada de cosecha era un recordatorio cruel del dominio amonita. Los israelitas trabajaban la tierra solo para ver sus frutos arrebatados. Las familias se escondían en cuevas y fortalezas improvisadas, temiendo el sonido de los cascos de los caballos enemigos y los gritos de los invasores. En medio de este sufrimiento, Israel comenzó a enfrentarse a la dura realidad de su decadencia espiritual. Los altares dedicados a Baal y Astarté, erigidos en tiempos de prosperidad, eran ahora testigos silenciosos de la miseria del pueblo. Las ofrendas a estos dioses no habían traído protección, solo más desesperación. Los sacerdotes de estos ídolos, que antes prometían abundancia y victoria, ahora permanecían en silencio mientras el pueblo era reducido a la esclavitud. Finalmente, el dolor se volvió insoportable. Las tribus de Israel, dispersas y debilitadas, se unieron en un clamor común. Desde Dan hasta Berseba, las voces de los oprimidos se alzaron hacia el cielo. «Oh, Señor, líbranos de la mano de los amonitas», suplicaban. Era un clamor desesperado, un eco de los días de Egipto cuando sus antepasados habían rogado por liberación. Dios escuchó sus voces, como siempre lo hacía, pero esta vez su respuesta fue severa. Por medio de un profeta, les recordó todas las veces que los había rescatado en el pasado, de los egipcios, de los cananeos, de los madianitas y de tantos otros enemigos. «Pero ustedes me han abandonado», declaró el Señor. «Han servido a otros dioses. Por tanto, que esos dioses que han elegido sean los que los libren en esta ocasión». El mensaje fue claro y penetrante. Dios no solo demandaba arrepentimiento, exigía un cambio genuino en sus corazones. El pueblo, golpeado por la verdad, derribó los altares a los ídolos y comenzó a servir nuevamente al Señor. Sin embargo, la amenaza amonita seguía creciendo, y aunque el pueblo había vuelto a Dios, necesitaban un líder humano que pudiera guiarlos en la batalla. En Galaad, los ancianos de la tribu se reunieron. Su situación era particularmente desesperada, ya que estaban en la primera línea del avance amonita. La discusión en el consejo estaba marcada por la frustración y el miedo. Sabían que necesitaban un líder fuerte, alguien con la habilidad y el coraje para enfrentar a los amonitas. Pero, ¿quién podría asumir esa responsabilidad?
No había un guerrero destacado, ni un estratega con la experiencia necesaria para un desafío tan grande. En medio de su desesperación, alguien mencionó un nombre, Jefté. Aunque muchos en el consejo lo recordaban como el hijo ilegítimo de Galaad, otros conocían las historias que llegaban desde Tob. Se hablaba de su liderazgo, de su valentía y de las victorias que había ganado con su banda de hombres marginados. Para los ancianos, no había otra opción viable. A pesar de su origen, Jefté era el único con la habilidad y la fortaleza necesarias para enfrentar a los amonitas. Con esta decisión tomada, los ancianos emprendieron el camino hacia Tob. Era un viaje cargado de tensión y orgullo herido. Sabían que estaban acudiendo al hombre que su propia comunidad había rechazado años atrás. ¿Aceptaría Jefté su propuesta? ¿O los rechazaría como ellos lo habían hecho con él? Cada paso hacia Tob estaba cargado de incertidumbre, pero también de una creciente esperanza. La salvación de Israel podría depender de aquel que habían desechado, el hijo de una ramera que ahora podía convertirse en su juez y libertador. El viaje a Tob no era solo una travesía física para los ancianos de Galaad, sino un recorrido lleno de recuerdos incómodos y humillaciones contenidas. Ellos, hombres de autoridad y estatus, se dirigían a pedir ayuda a quien alguna vez habían considerado indigno de compartir su herencia. La ironía de su misión era innegable, y aunque algunos murmuraban entre sí durante el camino, sabían que no había otra opción. La sombra de los amonitas se alargaba sobre Galaad, y la necesidad de un líder los empujaba a enfrentarse a su pasado. Cuando llegaron a Tob, encontraron a Jefté rodeado de sus hombres. Había pasado mucho tiempo desde que lo habían visto, y el muchacho marginado que recordaban ahora se había convertido en un hombre imponente. Su postura era firme, sus ojos reflejaban experiencia, y su presencia imponía respeto. Los hombres que lo seguían lo miraban con admiración, lo que solo confirmaba las historias de su liderazgo. Jefté no era simplemente un hombre fuerte, era un líder nato. Los ancianos, dejando de lado su orgullo, se acercaron a Jefté. Expusieron su situación con palabras medidas, tratando de ocultar su desesperación. Hablaron de la amenaza de los amonitas y de cómo su pueblo necesitaba un líder valiente, alguien capaz de unir a las tribus y enfrentarse al enemigo. Pero Jefté no era ingenuo. Conocía bien el carácter de aquellos hombres, y no tardó en expresar su desconfianza. «Ustedes vienen a mí», les dijo, con un tono que mezclaba incredulidad y reproche. «¿No son los mismos que me rechazaron y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué ahora, cuando están en apuros, vienen a buscarme? ¿Es que solo valgo algo para ustedes cuando necesitan que los salve?» Las palabras de Jefté cayeron como un golpe, y los ancianos no tuvieron más remedio que bajar la cabeza. Sabían que no podían justificar su pasado, así que apelaron a su necesidad actual. «Es cierto que te rechazamos», admitieron con pesar. «Pero ahora reconocemos que tú eres el único que puede salvarnos. Ven con nosotros, y no solo liderarás nuestras tropas contra los amonitas, serás nuestro jefe, el líder de toda Galaad». Jefté, aunque conocía su valía, no aceptó de inmediato. Este ofrecimiento era más que una oportunidad, era una decisión que redefiniría su vida. Si aceptaba, tendría que enfrentarse al pueblo que lo había despreciado, pero también podría demostrarle su fortaleza y reivindicarse. Por otro lado, si rechazaba la propuesta, los amonitas continuarían su avance, y el pueblo de Israel quedaría indefenso. Finalmente, Jefté respondió con cautela.
Si vuelvo con ustedes y el Señor me da la victoria sobre los amonitas, ¿realmente me haréis vuestro jefe? ¿Cumplirán su palabra, o me darán la espalda nuevamente cuando la batalla haya terminado? Los ancianos, conscientes de que su supervivencia dependía de él, juraron solemnemente ante el Señor que cumplirían su promesa. Jefté, satisfecho con la sinceridad de su compromiso, aceptó liderar a Galaad. Sin embargo, dejó en claro que no confiaría en su fuerza ni en los pactos humanos, sino en el Señor, el único que podía garantizar la victoria. Con el pacto sellado, Jefté partió con los ancianos hacia Galaad. La noticia de su regreso se esparció rápidamente, despertando una mezcla de esperanza y asombro entre el pueblo. Algunos recordaban su pasado y lo veían con recelo, pero otros comenzaron a vislumbrar en él la figura de un líder que podía devolverles la libertad. Jefté, consciente de las miradas y los murmullos, no se dejó distraer. Su mente estaba enfocada en la tarea monumental que tenía por delante: librar a Israel de la opresión y demostrar que incluso los rechazados podían ser instrumentos del propósito divino. Los días posteriores al regreso de Jefté a Galaad fueron de intensos preparativos. La noticia de su nombramiento como jefe de la región y comandante de las fuerzas israelitas se había extendido rápidamente, atrayendo a hombres de todas las tribus cercanas. Campamentos improvisados se alzaron en los valles y colinas, y el sonido de espadas siendo afiladas y flechas siendo ensambladas resonaba por toda la región. Jefté recorría los campamentos, evaluando a sus tropas y organizando las estrategias para enfrentar al poderoso ejército amonita. Sin embargo, Jefté sabía que su fuerza militar no sería suficiente. El enemigo era numeroso y experimentado, pero lo que más preocupaba a Jefté era la condición espiritual de su pueblo. Israel había sido infiel a Dios durante años, y aunque el pueblo había comenzado a clamar al Señor, Jefté entendía que la victoria dependería más de la intervención divina que de sus habilidades estratégicas. Antes de marchar a la batalla, Jefté buscó la dirección de Dios. Se apartó en soledad, llevando consigo el peso de la responsabilidad que había aceptado. En su oración, reconoció su dependencia total de Dios y confesó las debilidades de su pueblo. Clamó con fervor, pidiendo que el Señor mostrara su poder una vez más, que derrotara a los amonitas y restaurara la paz en Israel. Fue en ese momento de profunda conexión con Dios que Jefté hizo un voto que cambiaría su vida para siempre. Su promesa fue sencilla pero a la vez cargada de una gravedad extrema. Si entregas a los amonitas en mis manos, lo primero que salga de las puertas de mi casa para recibirme al regresar en victoria será ofrecido al Señor como holocausto. Jefté no especificó qué o quién podría salir de su casa, pero en su mente estaba la imagen de un sacrificio de gratitud, una ofrenda solemne para honrar al Dios que otorgaría la victoria. En la antigüedad, los votos tenían un peso inmenso. Para los israelitas, hacer una promesa al Señor era un acto sagrado, un pacto que no podía romperse bajo ninguna circunstancia. Los votos no eran tomados a la ligera, ya que romperlos implicaba no solo la deshonra personal, sino también la desaprobación divina. La ley mosaica advertía con severidad sobre la seriedad de las palabras pronunciadas ante Dios. Jefté, como líder y hombre de fe, entendía esto profundamente, pero en su fervor y deseo de asegurar la victoria, no midió completamente las implicaciones de su promesa. El pueblo, aunque desconocía el voto de Jefté, comenzó a prepararse para la batalla con una renovada esperanza. El liderazgo de Jefté había inyectado valentía en los corazones de los hombres, y su disposición para buscar la ayuda divina fortalecía su fe. Sin embargo,
Jefté cargaba un peso que nadie más podía comprender. Mientras daba órdenes y organizaba a sus tropas, no dejaba de reflexionar sobre su voto. ¿Era necesario haberlo hecho? ¿Estaba preparado para cumplirlo, sin importar el costo? Con el ejército listo y los hombres ansiosos por enfrentarse al enemigo, Jefté lideró a sus tropas hacia la batalla. Aunque su corazón estaba decidido, una sombra de incertidumbre lo acompañaba. Sabía que había invocado el nombre del Señor en un pacto inquebrantable, y aunque confiaba en que Dios respondería a su clamor, también comprendía que cumplir su promesa podría demandarle un sacrificio inimaginable. El voto de Jefté se convirtió en un símbolo de su fe, pero también en una advertencia sobre el poder y las consecuencias de las palabras pronunciadas ante Dios. Mientras marchaba hacia el campo de batalla, Jefté no solo enfrentaba a los amonitas, enfrentaba también el peso de su propia decisión, una que cambiaría no solo el curso de su vida, sino también su legado en la historia de Israel. El día de la batalla amaneció con el aire cargado de tensión. El campamento israelita estaba en silencio mientras los hombres ajustaban sus armaduras y preparaban sus armas. La presencia de Jefté era una fuente de fortaleza para sus tropas. Aunque muchos nunca antes habían luchado bajo su mando, su liderazgo carismático y su confianza en Dios infundían una esperanza que hacía tiempo no sentían. Jefté sabía que la clave para derrotar a los amonitas no residía solo en la fuerza bruta. El enemigo era numeroso y experimentado, pero también confiado en su superioridad. Jefté aprovechó ese exceso de confianza, planeando una estrategia que combinaba astucia y precisión. Dividió a sus fuerzas en varios grupos, asignándoles posiciones estratégicas en los valles y colinas que rodeaban el campo de batalla. Sus hombres no solo atacarían de frente, sino que emboscarían a los amonitas desde los flancos y la retaguardia, utilizando el terreno a su favor. Antes de la batalla, Jefté reunió a sus tropas y les dirigió unas palabras llenas de determinación y fe. Les recordó que no luchaban solos, que el Dios de Israel estaba con ellos. El Señor nos ha dado esta tierra, y hoy Él luchará por nosotros. Sean valientes, confíen en su poder y no teman al enemigo. Cuando la batalla comenzó, los amonitas avanzaron con la confianza de quienes ya se consideraban vencedores. Sin embargo, pronto descubrieron que se enfrentaban a algo más grande que un ejército desorganizado. La estrategia de Jefté comenzó a rendir frutos rápidamente. Los israelitas, con una disciplina que sorprendió al enemigo, atacaron con precisión, empujando a los amonitas hacia emboscadas cuidadosamente preparadas. En el fragor de la batalla, Jefté se distinguió no solo como estratega, sino también como guerrero. Con su espada en mano, lideraba los ataques más arriesgados, inspirando a sus hombres con su valentía. Sus órdenes eran claras y precisas, y su presencia en el campo de batalla era una fuerza que mantenía a sus tropas firmes incluso en los momentos más críticos. Los amonitas, superados en táctica y moral, comenzaron a retroceder. Lo que al principio parecía una victoria asegurada para ellos, se convirtió en un caos. Los gritos de los hombres de Jefté se mezclaban con el estruendo de las armas y los clamores de los enemigos en retirada. Fue una victoria completa, y aunque las manos de los israelitas empuñaron las espadas, todos sabían que el triunfo pertenecía a Dios. Cuando la batalla terminó, los campos que antes estaban llenos de soldados ahora eran un testimonio de la intervención divina. Jefté, cubierto de polvo y sangre, levantó su mirada al cielo y ofreció una oración silenciosa de gratitud. Había cumplido su parte del pacto,
Ahora quedaba cumplir su voto, una promesa que pesaba más con cada paso que daba hacia casa. El regreso de Jefté y sus hombres a Galaad fue recibido con júbilo. Las calles se llenaron de personas que salieron a celebrar la victoria. Mujeres y niños danzaban, y los ancianos lloraban de alegría. El pueblo, que una vez lo había rechazado, ahora lo aclamaba como su libertador. Jefté, el héroe de Israel, coreaban mientras él cruzaba las puertas de la ciudad. En las celebraciones que siguieron, los ancianos de Galaad cumplieron su palabra, reconociendo oficialmente a Jefté como su líder. Fue un momento de reivindicación para el hijo marginado, el hombre que había sido despreciado y exiliado, pero que ahora se alzaba como el protector de Israel. Sin embargo, mientras el pueblo celebraba, Jefté mantenía una expresión solemne. Sabía que el precio de su voto aún estaba por pagarse. Aunque la victoria era indiscutible y el reconocimiento del pueblo era absoluto, en su corazón Jefté comprendía que su historia no terminaba con el aplauso de Israel. Había un sacrificio que cumplir, y el peso de esa promesa se hacía más grande con cada paso que lo acercaba a su hogar. El viaje de regreso a casa debía haber sido el momento más glorioso en la vida de Jefté. Había liderado a Israel a una victoria milagrosa, reivindicado su nombre y ganado el respeto de aquellos que una vez lo habían rechazado. Sin embargo, mientras se acercaba a su hogar, el peso de su voto se volvía insoportable. Recordaba claramente las palabras que había pronunciado, que lo primero que saliera de las puertas de su casa para recibirlo sería ofrecido como holocausto al Señor. Aquella promesa, hecha en un momento de fervor y necesidad, ahora se alzaba ante él como un espectro ineludible. La casa de Jefté apareció finalmente en el horizonte. Desde la distancia, podía ver las ventanas iluminadas y escuchar el murmullo de los festejos que lo esperaban. Su gente celebraba no solo su regreso, sino la liberación de la opresión amonita. Aunque el corazón de Jefté estaba dividido, mantuvo su paso firme, determinado a enfrentar las consecuencias de su promesa, cualquiera que éstas fueran. Al acercarse a las puertas de su casa, Jefté se detuvo por un momento, su corazón acelerado como si presintiera lo que estaba por suceder. Y entonces, las puertas se abrieron, y lo primero que vio fue a su hija, su única hija, corriendo hacia él con un tamboril en las manos y una sonrisa radiante en el rostro. Con alegría inocente, ella danzaba para recibirlo, como era costumbre entre las jóvenes de Israel para honrar a los héroes victoriosos. El mundo de Jefté se desmoronó en ese instante. Su hija era todo lo que tenía, su mayor alegría, el símbolo de su esperanza y legado. Y ahora, según las palabras que él mismo había pronunciado, ella debía ser el sacrificio que ofrecería al Señor. Cayó de rodillas, rasgando sus vestiduras en un gesto de desesperación. «¡Ay, hija mía!», exclamó con una voz cargada de dolor. «Me has abatido por completo. Tú eres lo que más amo, y sin embargo, he hecho un voto al Señor que no puedo romper». La joven, al darse cuenta de lo que sucedía, se detuvo y miró a su padre con una mezcla de confusión y temor. Pronto comprendió la magnitud de la situación. Su rostro, que había estado iluminado por la alegría, se ensombreció con una seriedad que desmentía su juventud. «Padre», dijo con voz firme, «si hiciste un voto al Señor, debes cumplirlo. Él te ha dado la victoria sobre tus enemigos, y no podemos retener nada de lo que le hemos prometido». Las palabras de su hija, llenas de valentía y aceptación, rompieron aún más el corazón de Jefté. Se enfrentaba a una lucha interna como nunca antes había experimentado.
Por un lado, su amor por ella lo impulsaba a buscar cualquier excusa para liberarse de su voto. Por otro, su devoción a Dios y la seriedad de sus promesas lo obligaban a cumplirlo. Jefté sabía que romper el voto significaría deshonrar al Señor, el mismo Dios que había entregado a los amonitas en sus manos. Durante días, Jefté y su hija reflexionaron juntos sobre su destino. Ella le pidió una única cosa antes de que se cumpliera el voto: «Dame 2 meses para ir a las montañas y llorar por mi juventud, porque nunca conoceré la vida de una esposa ni tendré hijos». Jefté, aunque profundamente dolido, accedió a su petición. La joven partió con sus amigas, quienes la acompañaron en su tiempo de duelo. En las colinas de Galaad, lloró no por su muerte, sino por la vida que nunca tendría, los sueños que jamás se cumplirían. Sin embargo, en su lamento también había un espíritu de resignación y fe. Ella entendía que su sacrificio, aunque trágico, era parte de algo mayor, una promesa hecha al Dios que había rescatado a su pueblo. Cuando los 2 meses terminaron, la joven regresó a su hogar. Jefté, devastado pero decidido, cumplió su voto al Señor. Las Escrituras no detallan cómo se llevó a cabo este acto, pero el sacrificio marcó profundamente a Jefté y a todo Israel. A partir de ese momento, las jóvenes israelitas establecieron una tradición anual para conmemorar a la hija de Jefté, recordando su valentía y el costo del voto de su padre. Para Jefté, la victoria contra los amonitas quedó ensombrecida por el precio que tuvo que pagar. Aunque fue reconocido como un gran líder y juez en Israel, su historia se convirtió en un recordatorio del poder de las palabras pronunciadas ante Dios y de las complejas realidades del sacrificio. Jefté continuó su vida liderando a Israel, pero su corazón siempre cargó la ausencia de su hija, una pérdida que ningún reconocimiento ni victoria podía aliviar. El sacrificio de la hija de Jefté dejó una huella indeleble, no solo en su corazón, sino también en toda la nación de Israel. Aunque el pueblo había celebrado la victoria sobre los amonitas, el costo de aquella victoria se convirtió en una sombra que acompañó al juez durante el resto de su vida. Su hija, la única luz de su hogar, se había convertido en el símbolo del cumplimiento de una promesa sagrada, pero también de un dolor inimaginable. Jefté, quien había mostrado una fortaleza inquebrantable en el campo de batalla, ahora se encontraba doblegado bajo el peso del duelo. En los días posteriores al cumplimiento del voto, se aisló de todos, sumido en una profunda reflexión. A pesar de haber cumplido su promesa, el remordimiento lo atormentaba. ¿Había sido necesario hacer ese voto? ¿Había fallado en comprender la profundidad de sus palabras? Estas preguntas lo perseguían como un eco constante. En la soledad de sus noches, Jefté revivía los momentos que compartió con su hija, las risas, las conversaciones y los sueños que ella alguna vez había expresado. Su ausencia llenaba su hogar con un silencio ensordecedor, un recordatorio constante de lo que había perdido. Aunque había ganado el respeto de todo Israel, se sentía más solo que nunca, y el peso de su decisión lo alejaba aún más de quienes lo rodeaban. El duelo de Jefté no fue solo privado. La pérdida de su hija también resonó en el pueblo de Israel. Aquellos que antes habían celebrado su liderazgo ahora veían en él una figura trágica. La historia de su voto y su cumplimiento se extendió por las tribus, convirtiéndose en un tema de discusión y lamento. Las jóvenes israelitas, inspiradas por el sacrificio de la hija de Jefté, comenzaron a reunirse anualmente para recordar su valentía y su entrega. Esta tradición no solo honraba a la joven,
sino que también servía como una advertencia sobre la seriedad de los votos ante Dios. Sin embargo, el impacto del voto no fue solo emocional, también tuvo implicaciones sociales y espirituales. Muchos comenzaron a cuestionar si era justo que un padre ofreciera un sacrificio tan grande en nombre de una promesa. Aunque Jefté había actuado con la intención de honrar a Dios, su decisión abrió un debate sobre los límites del sacrificio y el valor de la vida humana en el contexto de la fe. En el ámbito espiritual, el sacrificio de Jefté llevó a Israel a reflexionar sobre su relación con Dios. El pueblo comenzó a entender que, aunque el Señor valoraba la fidelidad y el cumplimiento de las promesas, también buscaba un corazón sincero y una devoción genuina. Esta tragedia recordó a Israel que las palabras pronunciadas ante Dios no debían tomarse a la ligera y que el Señor no requería votos impulsivos, sino una obediencia constante y humilde. Con el paso del tiempo, Jefté intentó retomar su rol como líder de Israel. Aunque siguió siendo respetado como juez, su dolor personal y la carga de su decisión lo hicieron menos accesible para el pueblo. A menudo, su semblante serio y su mirada perdida reflejaban el duelo que nunca pudo superar. Aunque lideraba con justicia, ya no lo hacía con el mismo entusiasmo que había mostrado antes de la tragedia. El legado de Jefté, sin embargo, no se redujo únicamente al dolor. Su historia quedó grabada en la memoria colectiva de Israel como un recordatorio de que incluso los grandes líderes son humanos, capaces de decisiones difíciles y a veces erróneas. Su vida fue una mezcla de fe, valentía y sacrificio, un reflejo de las complejidades de servir a Dios en un mundo lleno de desafíos. En sus últimos años, Jefté se mantuvo alejado de la vida pública, prefiriendo la soledad y el silencio. Sin embargo, el impacto de su liderazgo y la lección de su voto permanecieron. El pueblo de Israel nunca olvidó al juez que, a pesar de su dolor, cumplió su promesa al Señor, recordándoles que la fe y las decisiones tomadas ante Dios tienen un peso eterno. Aunque la victoria contra los amonitas había traído alivio a Israel, no todos compartían el mismo espíritu de gratitud y unidad. La tribu de Efraín, conocida por su carácter altivo y su fuerte sentido de orgullo, pronto comenzó a generar tensiones. Acusaban a Jefté de no haberlos convocado para la batalla contra los amonitas, una queja que ya habían hecho en el pasado con otros líderes, como Gedeón. Para los efraimitas, esta exclusión era un insulto imperdonable, una afrenta a su posición como una de las tribus más influyentes de Israel. Un grupo de líderes de Efraín marchó hacia Galaad, exigiendo explicaciones. Cuando llegaron, sus palabras no fueron diplomáticas ni conciliadoras. ¿Por qué nos dejaste fuera de la batalla contra los amonitas?, gritaron. Nos has humillado y traicionado, por esto, prenderemos fuego a tu casa contigo dentro. Jefté, cansado por las tensiones internas y aún cargando el peso de su voto cumplido, respondió con firmeza. Luchamos contra los amonitas con todas nuestras fuerzas, replicó, y cuando vi que no venían a ayudarnos, arriesgué mi vida y lideré a mi pueblo en la batalla. El Señor entregó a los amonitas en nuestras manos. ¿Por qué vienen ahora a disputarme después de la victoria? La respuesta de Jefté, aunque lógica y justa, no apaciguó a los efraimitas. Su orgullo herido los llevó a pasar de las palabras a las acciones. Reunieron a sus hombres y declararon la guerra a Galaad, convencidos de que su posición en Israel debía ser defendida a cualquier costo. Lo que comenzó como un desacuerdo se transformó rápidamente en un conflicto armado entre hermanos. Jefté, al ver que no había posibilidad de resolver la disputa pacíficamente,
tomó la difícil decisión de liderar a los galaaditas contra Efraín. Esta no era una batalla que deseaba pelear. La guerra contra los amonitas había sido una lucha contra un enemigo externo, una amenaza clara. Pero ahora, debía enfrentarse a sus propios compatriotas, hombres que compartían su fe, su historia y su pacto con Dios. La batalla fue feroz y amarga. Los galaaditas, aunque numéricamente inferiores, lucharon con una determinación que superó a la de los efraimitas. Jefté, como en el pasado, demostró ser un líder estratégico. Aprovechó el conocimiento del terreno para emboscar a las fuerzas de Efraín en los pasos del río Jordán, cortándoles la retirada. Fue aquí donde ocurrió uno de los episodios más recordados de este conflicto. Los galaaditas, para identificar a los efraimitas que intentaban cruzar el río, les pedían que pronunciaran la palabra Sibolet. Los efraimitas, con un acento distinto, no podían pronunciarla correctamente, y esto los delataba. Miles de efraimitas perdieron la vida en este cruce. El resultado de la guerra fue devastador para Efraín. La tribu, humillada y diezmada, se retiró con sus fuerzas rotas. Pero la victoria no trajo alegría a Jefté. Aunque había defendido a Galaad, sabía que el verdadero enemigo no eran los efraimitas, sino la división interna que debilitaba a Israel como nación. Este conflicto no solo había costado vidas, también había fracturado aún más el frágil tejido de unidad entre las tribus. El enfrentamiento dejó una lección dolorosa para Israel. La disputa con Efraín fue un recordatorio de que las divisiones internas podían ser tan destructivas como las amenazas externas. Mientras las tribus de Israel continuaran viéndose como rivales en lugar de aliados, su capacidad para enfrentar a los verdaderos enemigos se vería comprometida. La falta de unidad, alimentada por el orgullo y la envidia, los hacía vulnerables y alejaba el propósito de ser un pueblo escogido por Dios. Para Jefté, esta guerra marcó otro capítulo de sufrimiento en su vida. Aunque había defendido a su pueblo con valentía, el costo humano y moral de la batalla lo perseguiría. Su liderazgo, aunque efectivo, estaba teñido por las tragedias y los conflictos que lo habían acompañado desde su juventud. Jefté entendió que, aunque podía ganar guerras, la verdadera batalla de Israel era contra su propio corazón dividido. El conflicto con Efraín dejó cicatrices profundas en el alma de Israel y en el legado de Jefté. Una vez más, el juez había demostrado ser un líder fuerte en tiempos de crisis, pero también un hombre marcado por decisiones difíciles y consecuencias inevitables. Israel, lejos de aprender la lección, continuaría enfrentando las consecuencias de su orgullo y falta de unidad de los años venideros, mientras Jefté seguía cargando el peso de ser un líder en un tiempo de caos y discordia. Después de las guerras que marcaron su liderazgo, Jefté regresó a Galaad con un espíritu cansado y un corazón lleno de cicatrices. Había enfrentado enemigos externos e internos, liderando a su pueblo en tiempos de crisis, pero cada batalla había dejado su marca, no solo en el campo de batalla, sino también en su alma. Aunque el pueblo reconocía su valentía, la figura de Jefté permanecía envuelta en una mezcla de respeto y tristeza. Los últimos años de Jefté como juez estuvieron marcados por la reconstrucción y los desafíos políticos. La guerra con los amonitas había devastado las fronteras, y el conflicto con Efraín había fracturado aún más la frágil unidad entre las tribus de Israel. Como líder, Jefté se dedicó a restaurar la estabilidad en Galaad. Se aseguró de que las familias desplazadas volvieran a sus tierras y que las aldeas destruidas fueran reconstruidas.
También trabajó para fortalecer las defensas de la región, consciente de que nuevos enemigos podrían surgir en cualquier momento. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por garantizar la seguridad y la paz, Jefté enfrentó una constante resistencia política. Los líderes de otras tribus lo miraban con desconfianza, en parte debido a su origen y en parte debido al peso de su voto y las decisiones tomadas durante su liderazgo. Aunque había demostrado ser un líder eficaz, muchos nunca aceptaron plenamente a Jefté como un igual. Para algunos, siempre sería el hijo ilegítimo de Galaad, un hombre cuya vida estaba marcada por tragedias personales y decisiones controvertidas. Jefté pasó gran parte de sus últimos años en reflexión. Con frecuencia se retiraba a los campos y colinas que rodeaban Galaad, buscando la soledad para meditar sobre su vida. Aunque sabía que había cumplido su deber como juez, no podía evitar preguntarse si había fallado de alguna manera. Las palabras de su voto y el sacrificio de su hija seguían resonando en su mente, como un recordatorio constante de las consecuencias de su fervor y de las promesas hechas en momentos de desesperación. A pesar de su introspección y de los momentos de duda, Jefté encontró consuelo en su fe. Aunque su camino había estado lleno de dolor y sacrificio, confiaba en que su vida había servido a un propósito más grande. Había liderado a Israel en uno de sus momentos más oscuros, defendido a su pueblo contra enemigos poderosos y restaurado la fe en el Señor, aunque fuera de forma temporal. Para Jefté, su vida era un testimonio de que Dios podía usar incluso a los marginados y rechazados para cumplir su voluntad. Con el tiempo, la salud de Jefté comenzó a deteriorarse. Los años de batalla y el peso de su liderazgo habían pasado factura en su cuerpo y espíritu. Aunque seguía siendo una figura respetada en Galaad, su muerte no fue acompañada de grandes ceremonias ni reconocimientos. Los años siguientes al fin de su mandato como juez estuvieron marcados por la transición hacia otros líderes, y su nombre comenzó a desvanecerse lentamente de la memoria colectiva de Israel. Aún así, las tradiciones que surgieron en su tiempo, como la conmemoración de su hija, continuaron como un recordatorio de su historia. Aunque la generación que había luchado bajo su mando lo recordaba como un gran líder, las generaciones siguientes lo veían como una figura lejana, una mezcla de tragedia y heroísmo. Jefté murió como vivió, marcado por las cicatrices del rechazo, pero firme en su convicción de que su vida había sido guiada por el propósito divino. El legado de Jefté quedó inscrito en las Escrituras como un ejemplo de fe, valentía y sacrificio, pero también como una advertencia sobre las consecuencias de las palabras pronunciadas ante Dios. Su historia no solo refleja las complejidades de la vida en el tiempo de los jueces, sino también la realidad de que incluso los grandes líderes son humanos, capaces de errores y sufrimientos, y que su grandeza radica no en la ausencia de fallas, sino en su capacidad para cumplir con su deber a pesar de ellas. Jefté, el hijo de una ramera que se convirtió en juez de Israel, vivió y murió como un testimonio de la redención y el propósito divino en medio del caos y la imperfección humana. La vida de Jefté, escrita con los trazos indelebles de la tragedia y la victoria, deja un legado que va más allá de las generaciones que presenciaron sus actos. Su historia, preservada en las páginas de las Escrituras, resuena como un eco de advertencia, enseñanza y esperanza. Aunque su vida estuvo marcada por el dolor, los errores y las decisiones controvertidas, también es un testimonio del poder de la fe y de cómo Dios obra a través de los más improbables para cumplir su propósito. Uno de los aspectos más destacados de la vida de Jefté es su fe. Desde su juventud como hijo rechazado hasta su ascenso como líder de Israel,
su vida estuvo guiada por una confianza inquebrantable en Dios. En medio de su exilio en Tob, cuando parecía que no había futuro para él, Jefté no se dejó vencer por la desesperación. En lugar de eso, construyó una nueva vida y desarrolló el carácter que eventualmente lo convertiría en el libertador de su pueblo. La fe de Jefté quedó particularmente demostrada en su disposición para liderar a Israel en la batalla contra los amonitas. Aunque el pueblo lo había despreciado en el pasado, él aceptó el llamado porque confiaba en que Dios podía otorgarle la victoria. Este acto de obediencia y entrega es un recordatorio de que la fe, incluso en las circunstancias más difíciles, puede abrir puertas hacia el propósito divino. Sin embargo, la historia de Jefté también es un ejemplo claro de las consecuencias de las decisiones impulsivas. Su voto, hecho con fervor pero sin sabiduría, lo llevó a uno de los actos más trágicos registrados en las Escrituras. Este momento no solo marcó su vida, sino que dejó una profunda lección para el pueblo de Israel. Las palabras pronunciadas ante Dios tienen un peso eterno, y los votos deben ser considerados con cuidado y reverencia. El voto de Jefté, aunque fue un acto de fe, también demostró la complejidad del liderazgo humano. Incluso los más valientes y fieles pueden cometer errores cuando actúan bajo presión o en momentos de desesperación. Su historia enseña que la devoción a Dios no está exenta de errores, pero también que esos errores no anulan la obra de Dios en nuestras vidas. El liderazgo de Jefté, aunque efectivo, estuvo teñido por el rechazo y la lucha. Desde su juventud, experimentó el dolor de ser marginado, y este rechazo moldeó su carácter y sus decisiones. Sin embargo, cuando el pueblo que lo había despreciado vino a buscarlo, Jefté no actuó con rencor. En lugar de eso, aceptó el llamado con humildad y valentía, demostrando que el verdadero liderazgo no se basa en el poder personal, sino en el servicio a los demás. Además, su enfrentamiento con Efraín revela las tensiones internas que a menudo surgen en tiempos de crisis. Aunque Jefté defendió a Galaad con éxito, el conflicto entre las tribus destacó la importancia de la unidad entre el pueblo de Dios. Su historia recuerda que las divisiones internas pueden ser tan destructivas como los enemigos externos y que el perdón y la reconciliación son esenciales para la supervivencia y el crecimiento de una comunidad. Tal vez la lección más poderosa de la vida de Jefté es que Dios puede usar a los marginados para cumplir su propósito. Jefté, un hombre nacido en circunstancias desfavorables y rechazado por su propia familia, fue elegido para liderar a Israel en uno de sus momentos más oscuros. Esta elección demuestra que el valor de una persona no está determinado por su origen o por cómo otros la perciben, sino por su disposición a ser utilizada por Dios. A través de Jefté, Dios mostró que su poder no está limitado por las normas humanas de prestigio o linaje. Él elige a quienes están dispuestos a confiar en Él y a cumplir su voluntad, independientemente de su pasado o sus circunstancias. Esto es un recordatorio alentador para todos aquellos que se sienten rechazados o insignificantes. En las manos de Dios, incluso los marginados pueden convertirse en instrumentos de redención y esperanza. La vida de Jefté es un reflejo de la complejidad de la experiencia humana. Su historia contiene momentos de fe y valentía, pero también de dolor y error. Es un testimonio de la fragilidad y la fuerza del liderazgo humano y de cómo, a pesar de nuestras fallas, Dios puede usarnos para cumplir su propósito. Para Israel, Jefté fue un juez que trajo liberación en tiempos de opresión, pero su vida también fue una advertencia sobre las decisiones apresuradas y las divisiones internas. Su legado, aunque complicado,
permanece como un recordatorio de que Dios puede redimir incluso las situaciones más difíciles y usar nuestras vidas para su gloria. En última instancia, la historia de Jefté apunta hacia un Dios que es soberano, justo y misericordioso. A través de su vida, vemos que el propósito divino no depende de la perfección humana, sino de la disposición de los corazones para servir a su llamado, incluso en medio de los desafíos más grandes. Así, Jefté, el hijo de una ramera, se alza en la historia bíblica como un ejemplo de redención, fe y las lecciones eternas que surgen de nuestras luchas humanas. Espero que la historia de Jefté, el juez hijo de una ramera, te haya inspirado y hecho reflexionar sobre las profundas lecciones que nos deja su vida. Este relato bíblico nos recuerda que la fe, el sacrificio, los errores y el liderazgo son parte de la experiencia humana, y que Dios puede usar incluso a los más marginados para cumplir su propósito. Si te ha gustado este contenido, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias, y dejar tu comentario sobre qué lección te impactó más de esta increíble historia. Además, no olvides compartir este vídeo con tus amigos y familiares para que juntos sigamos explorando estas enseñanzas tan valiosas. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de Jefté. Nos vemos en el próximo vídeo.